Bienvenidos a Tech Talk, el podcast donde exploramos el fascinante mundo de la tecnología. Soy Jairo Sacoto y en el episodio de hoy tendremos el honor de contar con un invitado muy especial, el magíster Juan Pablo Amón, experto en gestión de proyectos tecnológicos. Estamos listos pues para sumergirnos en el apasionante mundo del universo de la gestión de proyectos, desde los modelos tradicionales hasta los ágiles. Pero antes, permítanme presentarle a nuestro distinguido invitado. Juan Pablo es un destacado experto en proyectos. A continuación voy a resumirles el currículum de Juan Pablo. Juan Pablo es presidente del Colegio de Ingenieros en Informática, Sistemas de Computación de la SUAY. En el ámbito profesional se desempeña como CEO de la empresa TWS, con más de 15 años de experiencia en el ámbito tecnológico. También labora como docente de posgrado en varias universidades. Es encargado, o más bien experto, en Scrum Master, en proyectos ágiles, en gestión de proyectos ágiles, PMI, Coach Ágil. Además tiene varias certificaciones, ha dirigido varios proyectos, ha diseñado varios proyectos tecnológicos, ha implementado varios proyectos tecnológicos, experto en innovación, transformación digital, arquitectura de tecnologías de información y comunicación. Juan Pablo es ingeniero en sistemas de la Universidad de Cuenca. Además ha hecho tiene un MBA en gestión de proyectos, cuenta también con varios diplomados en transformación digital, avalado por la Universidad de Virginia. Ha realizado varios estudios en la Universidad Católica de Chile, entre otros. Cuenta además con certificaciones en el ámbito tecnológico muy importantes como COVID, ITIL, entre otros. Con nosotros les dejamos entonces a Juan Pablo para que él haga su presentación. Bienvenido, Juan Pablo, a este podcast. Muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Jairo, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero gusto estar por acá compartiendo un poco de las experiencias que se han obtenido en este largo mundo tecnológico. Muchas gracias, recalcando, y estoy a las órdenes, ¿no? Para ahora conversar y ver cómo vamos eh, llevando esta charla amena que se viene. Bueno, en forma general sabemos nosotros que los proyectos son un conjunto de prácticas, habilidades, herramientas, técnicas muy utilizadas para planificar, ejecutar y cerrar proyectos de manera efectiva y eficiente. Y hay varios conceptos que se pueden ir extendiendo en el tema de la gestión de los proyectos. Pero sin embargo, de esto nosotros conocemos que Juan Pablo tiene mucha experiencia en la gestión de proyectos. ¿Podrías, Juan Pablo, explicarnos en la gestión de proyectos tecnológicos específicamente por qué es tan importante realizar esta actividad de la gestión de proyectos? Sí, bueno, en el rubro de la tecnología, en donde hay mucha ambigüedad e incertidumbre, sobre todo en la parte del desarrollo de software, en donde la evolución tecnológica, la evolución de los componentes base de la tecnología van cambiando de forma acelerada, exponencial. Es importantísimo tener un control en torno a la visión, en torno a los cambios que se puedan dar, en torno al presupuesto, en torno a los recursos. Entonces, es fundamental generar una estructura clara para que los interesados o los stakeholders de los proyectos tengan transparencia y visibilidad de lo que está pasando. Y obviamente, gracias a todas estas metodologías, estas prácticas, estas herramientas, puedan tomar decisiones acertadas en torno al rumbo en sí del objetivo de un proyecto. Importantísimo el hecho este de que podamos tomar decisiones basadas en datos para poder encaminar de manera adecuada el objetivo que se busca de un proyecto que puede cambiar de forma paulatina, pero la transparencia permitiría que tengamos la visibilidad de forma clara en torno hacia dónde se enrumba el proyecto. Así es, Juan Pablo, pues nosotros sabemos que los proyectos generalmente van a tener como concepto en forma general un inicio y un fin, es decir, van a estar basados en un objetivo, en un alcance. La planeación de proyectos va a estar basada en la gestión de los recursos, tanto humanos como económicos. Asimismo, vamos a tener varios riesgos en el tema de los proyectos
tecnológicos. Nosotros sabemos que a partir de esto y en este contexto, nosotros con tu experiencia podrías indicarnos qué es lo que está pasando cuando en este avance tecnológico tan rápido nosotros planificamos en la actualidad un proyecto con una tecnología, pero qué es lo que ocurre si es que aparece en el intermedio una tecnología nueva que podría ayudarnos a hacer obtener un mayor beneficio a la empresa al adoptar esta nueva tecnología, pero sin embargo se planifica con la anterior. Sí, bueno, en el tema del, sobre todo del software, ¿no? Como decía que hay una evolución constante en torno a frameworks, herramientas, etcétera. Es importante, primero, analizar la arquitectura del producto que se va a desarrollar, ¿sí? Y esta arquitectura nos debe permitir establecer una estrategia clara en todos estos cambios que planteas, ¿no? Obviamente, por ejemplo, arquitecturas orientadas a servicios, por ejemplo, como SOA, nos permiten tener divididos cada una de las capas del producto y eso nos daría cierta facilidad en este entorno cambiante. Lo que evoluciona mucho es el front. El front evoluciona en base a los nuevos dispositivos, las nuevas versiones de los sistemas operativos. Entonces, esta división entre back, entre middleware y entre front nos permite tomar acciones que que sobre todo se encuentre un beneficio temprano en la utilización de nuevas tecnologías o tecnologías que ya estén comprobadas en el mercado. Entonces, yo creo que es fundamental tener claro la arquitectura, ¿sí? Y esa arquitectura debe estar bien definida en torno al tipo de producto o servicio que voy a desarrollar. No es lo mismo desarrollar un producto altamente transaccional, por ejemplo, como para entidades financieras, a un marketplace que no tiene muchos cambios, por ejemplo. Entonces, en base a la visión, a la necesidad del negocio, se debe establecer la arquitectura y esa arquitectura nos dará las pautas para poder ir tomando decisiones para ver si cambio o no, o actualizo o no esta versión, a esta versión nueva de un producto que se está lanzando. Pero yo te voy a hablar de la experiencia que hemos tenido. Nosotros estamos desarrollando productos en nuevas tecnologías, pero no es que cada que sale una nueva tecnología enseguida la tomamos y la cambiamos, sino nos damos el tiempo para evaluarla y ver la factibilidad en donde no haya un mayor impacto a los productos que proveemos. Entonces, eso es importante. Yo creo que una arquitectura eficiente no hace falta estarla actualizando de forma temprana, sino que nos permite tomar decisiones a largo plazo, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Dentro de la gestión de proyectos existen varios componentes y además personas que administran, ejecutan los proyectos. En este contexto existe la persona que lidera el proyecto, que gestiona el proyecto. ¿Cuáles son los desafíos más importantes que enfrentan los gerentes de proyectos tecnológicos específicamente? Lo más complejo es el hecho de que es difícil que la idea del requiriente se plasme de forma clara en un documento redactado. O sea, que diga, yo como cliente quiero esto A, B, C, D, E, F, y de forma clara esté detallada en un requerimiento. Eso es muy complejo. Creo que el poder lidiar y poder establecer de forma clara esa visión, esa necesidad en un documento que plasme ese requerimiento y luego que ese documento sea entendido por las personas que ejecutan el proyecto es, a mi modo de ver, lo más complejo en la parte inicial. Luego, digamos que ya hemos afrontado esta primera pauta, hemos tenido la fortuna de poder entender la necesidad y poder plasmar esa necesidad en acciones. Lo siguiente es, yo creo que lo más complicado es gestionar a las personas, gestionar en el hecho de que se empoderen del proyecto, en el hecho de que estén enfocados en la consecución de la generación de valor de lo que están desarrollando, en que entiendan la magnitud de lo que están haciendo en torno a un objetivo porque yo, bueno, por experiencia, honestamente, las profesionales del rubro tecnológico son un poco más cerrados, son más enfocados en el tema tecnológico y no se prestan de manera muy sencilla al entendimiento del entorno, de lo que puede, de lo que busca, lo que están desarrollando. Entonces, bueno, en síntesis, creo que el entendimiento de lo que se requiere
y ese entendimiento es del entorno cambiante, la incertidumbre, el riesgo y todo lo que requeriría el solicitante, y luego el poder motivar y gestionar a los recursos humanos hacia la consecución de ese objetivo. Esa es una tarea muy desgastante que es del día a día, pues no, eso es el día a día. Creo que el 90% del tiempo de un gerente de proyectos es el lidiar con la gente. Ese es el principal trabajo de la persona que lidera proyectos. Gracias, es muy importante tu experiencia en este aspecto, Juan Pablo, pues efectivamente el poder lidiar con el talento humano muchas veces se hace complejo en cuanto a hacer que sean efectivos en su trabajo, que puedan adoptar lo que está queriendo la empresa, lo que quiere el cliente en sí. Y por eso existen varios modelos para la gestión de los proyectos. Y empecemos hablando quizás de uno de los modelos más utilizados, que es el modelo tradicional, ¿no? Los modelos tradicionales en la gestión de proyectos. ¿Cuáles son estas características de los modelos tradicionales y en qué situaciones pueden ser más efectivos estos modelos tradicionales para la gestión de proyectos? Excelente pregunta, excelente pregunta. Bueno, la metodología tradicional hace referencia a el hecho de que nosotros podamos de manera anticipada prever lo que pueda suceder. ¿Sí? Esa es la tendencia. Los modelos predictivos, es más así como se les denomina o cascada. Entonces, este modelo lo que busca es que desde el inicio del proyecto podamos entender las necesidades e imaginarnos qué pudiese suceder, ¿sí? Adelantarnos, tener una visión hacia el futuro de lo que pudiese suceder y en base a esas suposiciones establecer planes de mitigación, planes de comunicación o planes de ejecución que permitan que toda esa necesidad, esa visión previa se cumpla, que es, sobre todo yo considero que en el rubro tecnológico es muy, muy complejo llegar a esa minucia en el detalle de cómo se ejecutan las tareas de un proyecto. Muy complejo, por muchos factores alrededor de la ejecución del proyecto. Entonces, y considero que la predictividad en la actualidad eh, está, no es el ciclo de vida de proyectos correcto en torno a la ejecución per se de un proyecto. Porque el hecho que tengamos que imaginarnos demasiadas cosas, el hecho que dependamos de recursos para que me comenten cuánto tiempo voy a tardarme en una tarea de forma muy eh, personal, hace que se compliquen los tiempos y se compliquen las tareas y la ejecución de los proyectos. Aunque existen herramientas de las metodologías predictivas que son muy, muy valiosas, que se deberían aplicar incluso en cualquier tipo de proyecto, no únicamente predictivo. Entonces, yo considero que el tema de los proyectos predictivos se van complicando más y existen otros ciclos de vida que están creciendo. Es más, ahí te quería comentar justo porque me invitaste al evento. La semana pasada, a mediados de la semana pasada, el PMI publicó su revista. Ellos tienen una revista anual que lanzan que se llama Pulso. Esta revista habla sobre todo de la tendencia en torno a la gestión de proyectos. Y se nota que los proyectos predictivos o los ciclos de vida, la gestión de proyectos basados en metodologías predictivos, cada vez están decayendo. Ha habido un decrecimiento muy, muy grande este año y otros tipos de ciclos de vida están creciendo en su usabilidad. Por ejemplo, el que más ha crecido en el año pasado es un ciclo de vida híbrido, en donde mezclamos la predictividad con la agilidad, ¿no? Entonces, creo que esa es la tendencia. Hacia eso se enfoca el mundo de la gestión de proyectos hacia el tema híbrido. Excelente, Juan Pablo, pues este conocimiento es nuevo, pues del saber que los modelos tradicionales, los denominados también modelos en cascada, en el que se empezaba con una fase inicial, requisitos, diseño, implementación, pruebas, despliegue y demás, pues ya no están siendo tan utilizados, sino más bien se están utilizando otro tipo de modelos de gestión de proyectos. Y esto quizás antes de ir a la siguiente pregunta,
quizás se deba a lo mejor a la adopción de tecnologías como por ejemplo inteligencia artificial, como por ejemplo el rápido crecimiento o cambio tecnológico tal vez. Oye, y yo creo que es ya un camino en base a la experiencia. Como sabes, el tema adaptativo, tema ágil, está creciendo, ha crecido bastante, pero de igual manera en este nuevo reporte de Pulse del PMI también hay un decaimiento en el tema de la agilidad que venía creciendo año tras año. Entonces, está claro que ser muy flexible, muy ágil, muy en el concepto de adaptativo, en la parte de los proyectos no están así, pues hay que ser un tanto formales y obviamente lo que se buscaría es que los entornos híbridos nos permitan generar más efectividad en los proyectos. Ahora, el hecho de que sean híbridos conlleva a que utilicemos varios métodos o herramientas predictivas, como por ejemplo establecer un acta de constitución, un plan de comunicación, y claro, tal cual como dices, la inteligencia artificial, si vos pones un prompt a ChatGPT, por ejemplo, genérame un acta de constitución de un proyecto tal, 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 y le das las características, te va a redactar un acta de constitución en segundos, en segundos o un acta de una reunión, o incluso, por ejemplo, herramientas como el mismo Zoom, que ahora viene con inteligencia artificial incorporada para que te haga un resumen de la reunión. Entonces, sí, yo creo que la inteligencia artificial permite que estas herramientas basadas en la predictividad, que antes eran muy tediosas de hacerlas, se puedan hacer en minutos, en segundos, y obviamente eso genera un beneficio a la persona que está liderando un proyecto porque su tiempo es usado en mejores cosas, no en estar generando documentación, que a veces es la parte más compleja, más tediosa de la ejecución de proyectos. Entonces, sí, yo creo que la inteligencia artificial ha permitido que se puedan utilizar metodologías predictivas o herramientas predictivas para cierto tipo de proyectos y eso ha hecho que crezca las metodologías híbridas. Efectivamente, entonces, estos modelos tradicionales han sido utilizados en una variedad de sectores y proyectos durante muchos años. Sin embargo, tienen muchas limitaciones, como manifiesta Juan Pablo, especialmente en términos de flexibilidad, de capacidad, de adaptación a cambios durante procesos de desarrollo. Entonces, con el tiempo se ha observado que existe una transición a enfoques un poco más ágiles, flexibles en la gestión del proyecto, como por ejemplo aquellos proyectos, o más bien aquella gestión de proyectos basada en modelos ágiles. Entonces, Juan Pablo, ¿cómo o qué es un modelo ágil y en qué se diferencian de los modelos tradicionales? Ya, lo primero que hay que eliminar de la mente, la gente piensa que ágil significa más rápido, ¿sí? Que se hace las cosas más rápidas. Y eso no es así. La agilidad no tiene nada que ver con la rapidez, pero la agilidad tiene que ver con la adaptabilidad, con el hecho de que las personas, los recursos, pueden adaptarse a entornos cambiantes y abrazar ese cambio y hacer que ese cambio sea parte de la cultura de la gestión de proyectos para la generación de valor. Entonces, yo creo que eso es interesante. Es interesante y esa es la principal diferencia en torno a los temas predictivos, porque como te decía, en el tema predictivo yo me vuelvo como un hechicero que veo una bola de cristal hacia el futuro, ¿sí? Y pienso que en X tiempo voy a conseguir X cosa, que en la mayoría de casos no sucede, que es muy complejo que suceda. Entonces, la adaptabilidad, la agilidad, lo que me permite es tener cercanía de los interesados, de los requirientes, y esa cercanía me va dando certezas y le va dando valor a lo que estoy haciendo. Esa cercanía permite, obviamente, que tomemos decisiones, que tomemos acciones de manera temprana en torno a cambios, en torno a visiones diferentes, en torno a problemas que se vayan encontrando, en torno a nuevas tecnologías. Entonces, esa cercanía con el usuario, esa cercanía con el equipo, esa cercanía con el interesado, nos permite tomar decisiones. Y algo que también es interesante es que esos ciclos de trabajo
en torno a la gestión de proyectos ágiles son ciclos de trabajo más cortos, a los que se les denomina sprints. Si traducimos un sprint a un lenguaje natural o no más un lenguaje común, un sprint, digamos, en el atletismo es una carrera corta, ¿no? Si un sprint corremos 10 metros, 20 metros a toda velocidad. Entonces es parecido en el tema de la agilidad. Hacemos un sprint que dura poco tiempo, hasta un mes, dice la guía de Scrum. Sí, hasta un mes puede durar un sprint. De ahí puede ser menos días sin problemas. Entonces, después de ese sprint, después de que nosotros trabajemos, establezcamos un objetivo de esa carrera corta, el resultado lo mostramos para que uno de los interesados lo evalúe y esa evaluación nos permita tener retroalimentación y tomar acciones en torno al siguiente sprint. Entonces, ¿qué es más barato? Equivocarse tarde o equivocarse pronto, sin duda equivocarse pronto es más barato. Entonces, eso es lo que se busca, que de manera temprana tomemos acciones para que se genere valor y que todos esos inversión en tiempo, en recursos, sea gestionada de manera más adecuada y el riesgo disminuya. Excelente, Juan Pablo, esa frase que se debe recalcar, pues en los modelos ágiles, efectivamente el equivocarse quizá pronto es mucho más barato que equivocarse tarde, ¿no? Entonces, justamente los proyectos ágiles resultan ser una filosofía en el enfoque de la gestión de proyectos que permiten priorizar esta flexibilidad, es decir, tener una interacción incremento en cada uno de los sprints para que se vayan cada vez avanzando en cada uno de los sprints el desarrollo del proyecto. También una colaboración activa, y eso creo que es importante en la gestión de todo tipo de proyecto, no solo de software, sino cualquier tipo de obra, porque si nos fijamos, el hacer un sprint va a permitir tener, creo yo, una reunión o una gestión con los interesados, ya sea el dueño del proyecto, ya sea quien desarrolla, quien construye el proyecto, y eso va a permitir tener esta adaptabilidad al cambio en la gestión de los proyectos ágiles. Pero a partir de esto y en este contexto, Juan Pablo, al hablar de metodologías ágiles, existen varios tipos de metodologías ágiles. ¿Cuáles son estos tipos de metodologías ágiles que existen? Sí, bueno, como dices bien, Jairo, hay varias marcos de trabajo, varios frameworks que cada uno establecen sus procesos, procedimientos, herramientas técnicas, prácticas, ¿ok? Pero todos estos frameworks que son utilizados ya desde hace algún tiempo, desde los años 90, algunos desde más atrás, se basan en el manifiesto ágil. El manifiesto ágil establece 12 principios y 4 pilares. Entonces, todos los frameworks creados de la agilidad se basan en el manifiesto ágil. Que una de las características es que tenemos que enfocarnos, sobre todo al generar valor, enfocarnos a que los clientes y los interesados están bien y enfocarnos también a que el principal eh, punto de medida del avance de un proyecto no es un porcentaje, sino es entregar algo tangible. Sí, es fundamental entregar algo tangible. Y también algo que me gusta mucho a mí de las características de la agilidad es el hecho que la conversación en torno a la gestión de proyectos es una conversación cara a cara, uno a uno, ¿sí? Entonces, eso es algo como en síntesis, a mi modo de ver, de lo más importante del manifiesto ágil. Y de ahí evolucionan muchos ciclos de vida. Está DSDM, está XP, está Kanban, está Discipline Agile, el PMI, está Scrum o Scrum. Bueno, hay muchísimos frameworks, muchísimos frameworks. Ahora, el más utilizado a nivel mundial, según el reporte que lanzó CertiProf el año pasado, al menos más del 70% de personas y empresas relacionadas con proyectos en la actualidad están utilizando Scrum o alguna variante de Scrum. Y cuando te digo variante, es un Scrum personalizado a la medida de la empresa. Sí, que ni siquiera tiene nombre. O sea, capaz en vez de reuniones diarias, hacen reuniones cada 2 días y le van personalizando a la medida de la necesidad de las organizaciones. Eso también es totalmente válido
porque Scrum, al tener raíces asiáticas, japonesas, lo que busca es que cuando hay una madurez en la agilidad, la persona que lidera la implementación de una metodología ágil, que es denominado un RI, un maestro, pueda crear sus prácticas que estén basadas en el manifiesto ágil o basadas en la guía de Scrum. Entonces, es totalmente válido y por eso es que existen varios frameworks. Yo también, que utilizo un poco de Scrum, he implementado ciertas cosas que Scrum no describe al detalle, pero que para mí son beneficiosas. Y te voy a decir una, por ejemplo. Yo en mi equipo de trabajo, siempre, aparte de tener un dueño del producto, aparte de tener un Scrum Master y los desarrolladores, siempre tengo un dueño de la arquitectura. Porque como te decía, para mí la arquitectura es vital, el tener una visión clara de hacia dónde nos encaminamos. ¿Por qué? Porque el dueño de esa arquitectura puede tener a su alrededor o debajo de él, o sobre todo a su alrededor, varios equipos trabajando hacia un objetivo específico, pero que sumados todos los objetivos de estos equipos tengan una visión completa de la arquitectura de lo que estamos haciendo, por ejemplo. Entonces, eso solamente te encamina a la experiencia. Entonces, eso es Jairo, hay muchos frameworks, pero la guía ágil es la base de todo. Gracias, Juan Pablo. Pues es bastante interesante el conocer que dentro de las metodologías ágiles existen varios frameworks y entre ellos, pues como tú manifiestas, el más utilizado es Scrum. Al respecto de las metodologías ágiles, vale recalcar que los métodos ágiles no son mutuamente excluyentes, entiendo yo, pues entre ellos pueden combinarse, adaptarse, como tú manifestaste, de acuerdo a las necesidades de cada una de las empresas, de las entidades. Además, la elección del modelo ágil puede desprenderse del contexto del proyecto, de la cultura de la organización y de las preferencias del equipo. Ahora bien, en nuestro país, tú conoces pues que existen tanto empresas públicas como empresas privadas. En una empresa privada quizá manejar proyectos ágiles o la gestión de proyectos quizás no sea tan complejo como una estructura del sector público. Cuéntanos, ¿tú has tenido experiencias en el sector público o has gestionado proyectos con el sector público con algún tipo de metodología ágil o con una metodología tradicional? Sí, sí, bueno, yo he trabajado del lado del proveedor, hemos proveído tecnología a empresas públicas y también a empresas privadas que son gestionadas o revisadas por organismos públicos, como por ejemplo las entidades financieras, que dan, que le supervisa una superintendencia, es un ente público, ¿no? Claro está que en la empresa pública lo que se busca es tener el control absoluto de lo que se haga, tener el detalle del consumo de los recursos, tanto económicos, financieros, como los recursos humanos, que a la larga es dinero. Se busca tener el detalle, pero y sus procesos, políticas y procedimientos, sobre todo porque un funcionario público está obligado, entre comillas, a rendir cuentas a un ente de control más grande, entonces buscamos siempre tener la pulcritud en la gestión de los proyectos. Entonces, ahí yo te cuento cómo nosotros hemos trabajado en la parte ya práctica. En las empresas públicas tienen bien establecidos cuál es su proceso de gestión de proyectos que está muy alineado con las metodologías predictivas, en donde bien dices hay un inicio, una planificación, una ejecución, monitoreo y control y cierre, y cada una de sus fases tiene su documentación, sus documentos de ingresos, sus documentos de salida resultantes, y hay un detalle completo de cómo se está ejecutando el proyecto y se busca tener el control del tiempo y de los recursos y del presupuesto. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Porque yo, como te digo, en el tema tecnológico se encuentran muchos detalles, bemoles ahí que no se pueden observar hasta que estemos directamente involucrados en el proyecto, ¿sí? Directamente involucrados en el proyecto, como por ejemplo una versión de una base de datos vieja, como por ejemplo que el puerto 25 del switch de core no funciona, por ejemplo que no hay una garantía para tal X cosa de un componente de hardware.
que ya son detalles muy, muy minuciosos en torno a la ejecución de un proyecto. Entonces, ¿yo qué es lo que he hecho? Por ejemplo, en la parte de inicio y planificación, en donde se busca tener mucha formalidad, utilizo metodologías predictivas o de cascada. Y en la parte de la ejecución, utilizo metodologías ágiles, en donde reducimos el tiempo de los sprints y vamos teniendo transparencia y visibilidad de cómo vamos avanzando y las cosas que vamos encontrando en el camino para tomar acciones de manera temprana, no esperar hasta el final. Una vez que terminamos ya la parte de ejecución, ahí como el monitoreo y control está basado ya en metodologías ágiles, vamos al punto final que es el cierre y la aceptación de la entrega del producto final. Entonces, yo creo que por eso es la importancia de las metodologías híbridas para poder tomar decisiones en torno a qué utilizo en base al proyecto que afronto, como bien decías Jairo. Ahora, yo creo que también en la actualidad el profesional que lidera el proyecto, llámese Project Manager, llámese Scrum Master, llámese Product Owner, llámese Agile Coach, llámese como se llame, debe conocer todas estas metodologías, debe conocer todas estas prácticas, estos principios, estas herramientas, para que pueda tomar las decisiones acertadas en torno al proyecto que esté gestionando, porque no todos los proyectos son iguales y obviamente ese conocimiento en torno a la gestión de proyectos le va a permitir que tome decisiones adecuadas. Interesante, Juan Pablo, pero creo yo que la gestión de proyectos puede ir va un poco más allá, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Es que tú con tu experiencia crees que tanto en la parte privada como en la parte pública es necesario que quienes van a gestionar proyectos, quienes van a desarrollar proyectos, requieran capacitación, requieran tener conocimiento en cada una de las áreas, porque muchas veces lo que pasa es que a lo mejor un empleado recién ingresado a la empresa, ya sea pública o privada, le dicen, hazte cargo de un proyecto o hazte cargo de esta parte del proyecto, tú eres el desarrollador, tú eres el Scrum Master, o a lo mejor hasta le ponen de Product Owner, es decir, de gestor del proyecto, pero no sabe qué hacer, no sabe su papel. Es más, incluso de la experiencia que yo tengo en muchos proyectos en el área académica, en el desarrollo de software, en alguna tesis, dicen, desarrollamos el proyecto o la tesis mediante un modelo Scrum, pero jamás se detallan cómo se desarrollaron los sprints, cuáles fueron los resultados de los sprints. Entonces, hace falta tener un conocimiento a profundidad de la gestión de proyectos. Sí, yo considero que sí es importante conocer de proyectos, es muy importante conocer de los diferentes ciclos de vida para la gestión de proyectos, es fundamental, sobre todo si voy a direccionar un proyecto, ¿sí? Ahora, yo he notado, y ahí sí te digo, Jairo, con toda transparencia, que hay varias tesis que dicen, ok, ¿qué metodología voy a utilizar para desarrollar una tesis investigativa de gestión de proyectos? Y comienzan a inventarse sprints, comienzan a inventarse tiempos sin metodología, sino básicamente en base a ningún fundamento. O sea, los estudiantes, si no tienen el conocimiento de las prácticas, en verdad en muchos casos son inventos nada más los que plantean. Entonces sí es importante que el equipo entero que esté trabajando en un proyecto tenga el conocimiento suficiente para en algún momento dado eh, dar un pie al frente, decir yo voy a liderar, yo voy a ser la persona que gestiona el proyecto. Es importantísimo el conocimiento en torno a los diferentes ciclos de vida. Y ahí, bueno, lanzo un tema entre paréntesis, por ejemplo, el PMI. eh, a nivel mundial tiene un curso gratuito para todos los profesionales, gratuito y web, para que todas las personas o profesionales que quieran aprender de proyectos lo puedan hacer sin ningún costo. El curso se llama Kickoff. Ustedes ponen kickoff.org en su navegador y van a poder acceder al curso. Como les digo, son cursos de 2 horas, de 4 horas, son dos cursos, uno predictivo y otro ágil, y les va a permitir tener herramientas para que puedan tomar o asumir ese rol de gerente de proyectos. Si me dices qué tan importante es fundamental. Si estoy en este ámbito tecnológico, siendo miembro de un proyecto, es importantísimo entender lo que estoy haciendo, porque hay profesionales que ni siquiera entienden qué es un proyecto. Yo creo que en la vida profesional
casi todos los días mencionamos unas 2 veces al día la palabra proyecto, pero muy pocos son los que entendemos qué es un proyecto. Entonces, eso es importante, sí, siempre educarse es importante. Juan Pablo, de tu experiencia, y tú conoces mucho sobre la gestión de los proyectos, pero también no todo es bonito en la gestión de proyectos, se presentan problemas. ¿Cuáles son los problemas más comunes que se han presentado en esta gestión de proyectos? Yo creo que siempre hay problemas, ¿no? Pero debe haber algún problema más común en esta gestión de proyectos. Oye, en verdad hay de todo. O sea, no, yo no he tenido algo repetitivo en torno a los problemas que se puedan encontrar. Por ejemplo, temas de mal dimensionamiento, temas de detalles que no se han visto en la planificación inicial del proyecto, en el término de referencia del proyecto. Algo que también puede suceder y que ha pasado es que lo que están haciendo, la visión de lo que se está ejecutando cambia de forma drástica porque uno de los interesados cambió y tiene otra visión. O sea, en verdad hay un sinnúmero de cosas que pueden suceder en los proyectos y en la ejecución misma. Por eso creo que los marcos de trabajo ágiles, adaptativos, nos permiten poder tomar acciones de manera temprana, como te digo, y reaccionar rápido, ¿sí? No tener mucha demora en lo que pueda suceder. Entonces, yo creo que ante esa incertidumbre, porque son muchos temas, la agilidad es el camino correcto para la ejecución de proyectos. Así es, recuerdo alguna vez trabajaba en una empresa. En esta empresa pensaron realizar un sistema de facturación. Sin embargo, de esto están ellos ya, es una empresa pública, están desarrollando ya estos proyectos de facturación ya 15 años. Es decir, nunca lograron culminarlo al 100%. Quizás es porque ellos no tenían ese know-how en poder diseñar el sistema para un tipo de negocio o empresa específica. Entonces, estos problemas muchas veces pueden quizás también basarse en la planificación, en una gestión de riesgos inadecuada tal vez, o en la falta de comunicación, o algo muy importante y que es recurrente quizás en nuestro país y lo que está ocurriendo en el sector público quizás sea la falta de recursos, ¿no? Que es un tema bastante complejo en la gestión de proyectos. Ahora pasando un poco más allá, Juan Pablo, ¿cómo se puede lograr una efectiva integración de cualquiera de estos modelos ágiles, predictivos, durante la gestión en proyecto? Porque tú sabes, pues bueno, existen proyectos que pueden ser cortos, medianos, a largo plazo, pero esta gestión, esta integración efectiva de los modelos o utilizar un solo modelo, ¿cómo se puede lograr ya con la experiencia que tú tienes? Y yo creo que lo primero es llegar a unos acuerdos de cómo se van a ejecutar o gestionar el proyecto, ¿no? Y llegar a esos acuerdos entre el equipo y los interesados es porque confían en la persona que está liderando el proyecto y sobre todo porque la persona que lo está haciendo también conoce lo que está haciendo. Entonces, básicamente confianza. Confianza es la palabra. Si confiamos en la persona, confiamos en el equipo, confiamos en su visión y esa confianza debe estar plasmada en resultados. Entonces, lo primero que debemos hacer es confiar en el hecho de que la persona que está liderando el proyecto entiende de lo que se trata y va a utilizar las herramientas y técnicas más adecuadas para que el proyecto se ejecute en el tiempo, en el presupuesto y con los recursos establecidos. Eso es fundamental. Alrededor de eso, en base a la confianza y el conocimiento, el profesional utilizará técnicas, herramientas que le permitan ir cumpliendo el objetivo establecido. Sí, yo creo que la confianza y el conocimiento son la respuesta. Así es, Juan Pablo, pues la identificación temprana de ciertos problemas, la implementación de estrategias para poder mitigar son esenciales y esto pues obviamente como tú manifiestas con la confianza, con el liderazgo que puede tener quien gestiona el proyecto, vamos a llegar a tener un éxito al finalizar el proyecto y cumplirlo a lo mejor dentro de los plazos o cumplir los requerimientos establecidos. Además, hemos visto durante esta entrevista pues, que la adaptabilidad
y la capacidad de aprender de los desafíos ayudan a mejorar la gestión de los proyectos futuros, incluso porque creo, Juan Pablo, yendo a un tema adicional, pues la experiencia va ayudando a gestionar de mejor manera los proyectos futuros. ¿Qué es lo que opinas tú? Sí, totalmente, totalmente. Una de las principales herramientas que establece el PMI dentro de la gestión de proyectos habla sobre el juicio de expertos, ¿no? ¿Y qué es el juicio de expertos? Es básicamente la experiencia de los profesionales que son parte del equipo para la ejecución de un proyecto. Entonces, el juicio de expertos es la base de que los proyectos lleguen a buen puerto. No importa si sean ágiles o adaptativos. Porque, por ejemplo, en la parte adaptativa, la planificación de un sprint está basada en una sesión de negociación en donde el juicio de expertos o la experiencia del equipo establece en consenso cuál es el tiempo de las tareas que se van a realizar en el sprint. Entonces, indudablemente la experiencia es fundamental para establecer tiempos, establecer alcances, establecer recursos que se requieran para que un proyecto llegue a su fin, ¿no? Y genere valor. Muchas gracias, juez Juan Pablo. Antes de concluir, queremos conocerte un poco más, pues vamos a realizarte algunas preguntas rápidas para que nuestros oyentes te conozcan tanto en el ámbito de los proyectos que hemos estado trabajando, sino también en el ámbito personal. Juan Pablo, ¿por qué te dedicaste a la gestión de proyectos? ¿Cuál es tu objetivo de la gestión de proyectos? ¿Y tu empresa en qué trabaja? ¿En qué te desarrollas en tu empresa? Gracias. A ver, me dediqué a la gestión de proyectos porque sentía que las ideas que yo tenía en mi cabeza debían plasmarse de manera adecuada con los clientes. Y yo era un asesor comercial, básicamente vendía infraestructura tecnológica a diferentes empresas de acá del sector, proyectos bastante grandecitos de infraestructura, y se plasmaban arquitecturas, se plasmaban ideas, pero lo que se buscaba es que esa visión de la elaboración de la arquitectura sea transparentada y ejecutada de forma clara hacia el cliente. Y en esa transparencia lo que se buscó es armar una estructura que sea eficiente. Y en esa estructura, por ejemplo, yo asumía roles de product owner y tenía a alguien que se encargaba de la gestión de las tareas. Luego fuimos notando que se necesitaba alguien que gestione ya per se de forma detallada esas tareas, como encargarse de la PMO, de la oficina de proyectos. Entonces, como que fui evolucionando en el rol y también mi visión del negocio, mi visión estratégica en temas de costos financieros se fue ampliando de gobernanza y eso hizo que medio incursione ya un poco más en este rubro de los proyectos, pero sin abandonar del todo la parte técnica, porque en verdad alguien que gestiona proyectos del rubro tecnológico debe conocer de lo que habla, ¿no? Lo que gestiona. Eso por un lado en el tema del por qué me moví hacia la parte de los proyectos. Ahora, ¿qué hago o qué hace mi empresa? TWS2 es una empresa, una startup de desarrollo de software. Yo renuncié a mi trabajo de toda la vida, estuve ahí casi 13 años. Salí de ahí y emprendí porque sentía que ya era el momento de caminar solo. Y en ese caminar solo nos juntamos con amigos y creamos TWS2. ¿Qué es lo que hace TWS2? Nosotros le decimos que resuelve problemas complejos. ¿Qué es lo que hacemos? Si cualquier área de tecnología de los clientes le dicen al negocio, esto no se puede hacer, nosotros podemos hacerlo. Entonces hemos hecho temas muy complejos de integraciones con temas de cloud, hemos ofrecido, ya que somos partners de AWS y de Azure, hemos hecho algunas integraciones o servicios de migraciones con Red Hat y algunos fabricantes de software, pero en la actualidad sobre todo estamos desarrollando soluciones de inteligencia artificial, sí, sobre todo temas de lenguaje natural. Entonces, en eso estamos trabajando, hemos tenido ya un par de implementaciones importantes en la ciudad y estamos por cerrar también algunos proyectos en el mismo rubro con otros clientes acá en la zona. Entonces, por ahí estamos encaminados. Nuestro producto de inteligencia artificial nos ha permitido también concursar en una ronda de inversión que se dio fuera del país, y esta ronda de inversión permitió también que seamos los ganadores. Entonces, Microsoft nos dio un rubro de dinero que se transformó en tecnología
y eso ha permitido que la empresa crezca bastante bien y que el tema de investigación y desarrollo e innovación, eh, al no tener un costo porque accedemos a la tecnología de Microsoft, lo vayamos haciendo como parte de la cultura de la organización. ¿Sí? Entonces, eso hacemos, básicamente. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues el tiempo nos queda corto para hablar de la gestión de proyectos. Para finalizar, quisiera, Juan Pablo, que nos des un mensaje final para quienes nos están viendo y nos están escuchando a través de la señal de GM7 Digital. Sí, o sea, el mensaje final es que confíen en la tecnología es un aliado en la actualidad, las empresas que no le vean a la tecnología como un impulsor de cambio, como un activo que me genere una mejoría en réditos económicos, una mejoría en generación de valor, están equivocados, abracen la transformación digital, déjense guiar por profesionales que conocen y permitan que el conocimiento de nuevas tecnologías, el acceso a nuevas tecnologías sean parte de la evolución profesional de su personal y de ustedes mismos. Y por último, bueno, la gente que está acá en Latinoamérica, la gente que estamos acá en Ecuador, que estamos pasando momentos complicados, económicos, políticos, sueñen y trabajen duro porque estoy más que convencido y soy prueba de esto, de que cuando uno le pone empeño y ganas, puede crecer profesionalmente y puede dejar una huella en la gente que está a su alrededor. Eso nomás, muchísimas gracias, ha sido un gusto. Muchas gracias, Juan Pablo. Y como Juan Pablo manifiesta, pues la transformación digital es un elemento muy importante al cual todos tenemos que subirnos. Y así concluimos otro episodio de Tech Talk. Agradecemos especialmente a nuestro invitado, al magíster Juan Pablo Amón, por compartir sus conocimientos de gestión de proyectos tecnológicos. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio como nosotros. No se olviden de suscribirse a nuestras redes y a nuestros futuros episodios. Hasta la próxima.